Hace muchos milenios en la Tierra existía una civilización altamente desarrollada. Sus habitantes poseían conocimientos y tecnologías que superaban no solo a sus contemporáneos en otras partes del planeta, sino posiblemente también a las personas del siglo XXI. Fragmentos de esta civilización se encuentran en diferentes continentes: construcciones, dibujos, inscripciones y leyendas. Se considera que la poderosa Atlántida fue sepultada por un elemento. Desde entonces nadie ha logrado encontrarla. La historia de Atlántida es significativamente más compleja de lo que se suele pensar. Lo que inicialmente parecía un mito, una leyenda, una curiosidad misteriosa del pasado, en realidad es el fenómeno global más importante. Él en gran medida dio origen a Hitler, obligó a muchos a mirar de manera diferente nuestro pasado, y el tan esperado descubrimiento de Atlántida puede no solo resolver un misterio de siglos, sino también cambiar completamente los conocimientos aceptados sobre la civilización humana. Música. Ok, en algún sentido esto es un nuevo formato en el canal Histórico Travel Video. Para desentrañar el misterio de Atlántida visitaremos la mayoría de los continentes del planeta: América del Sur, Antártida, África y Eurasia, lugares potenciales donde podría o puede encontrarse la civilización hundida. La historia de Atlántida se extiende desde la antigua Grecia, Egipto, pasa a través de la época del Renacimiento, la Alemania nazi, y llega hasta nuestros días. Hoy les espera una enorme cantidad de hechos históricos verificados, teorías conspirativas y simplemente una selección de tonterías. En resumen, una narración a gran escala, y para que la cantidad excesiva de información no desoriente a los buscadores inexpertos, para empezar nos concentraremos en la figura clave de esta historia: Platón, famoso filósofo cuyo nombre conoce incluso aquel para quien la filosofía se limita a citas pseudo intelectuales de un grupo en V-Contacte. La razón por la que cada uno de nosotros ha oído hablar de este hombre con barba es simple. Es la persona más influyente en la historia del pensamiento filosófico occidental, o al menos uno de varios, lo que confirmará cualquier profesor en esta esfera. Pero no voy a cargarlos con la historia de la filosofía, posiblemente solo un poco y un poco más tarde. Ahora es importante entender lo siguiente: Platón no es un tipo barbudo con un gorro de papel de aluminio que se sobrecalentó bajo el cálido sol griego hace 2000 y pico años. Platón es una figura histórica respetada. Porque esto es importante. El hecho de que la historia de Atlántida sea solo un mito es un punto de vista extendido y en general. Con esta afirmación se podría estar de acuerdo inmediatamente, terminar el vídeo y dispersarse, pero Platón, filósofo griego antiguo que goza de gran respeto y reconocimiento en la comunidad científica, hizo dos cosas que convierten la historia de Atlántida de improbable en bastante probable. En primer lugar, Platón afirmó repetidamente en sus obras que Atlántida existía y que esto le era conocido de fuentes confiables, ninguna de las cuales era el canal NTV. En segundo lugar, el filósofo describió cómo se veía y cómo estaba organizada Atlántida, y estoy hablando no de una visualización aproximada, estoy hablando de la planificación urbana y la estructura del poder, la agricultura y las artesanías, la flora y la fauna, los minerales útiles y el comercio, la cantidad de barcos militares y soldados, la descripción detallada de las construcciones, sus colores, materiales e incluso cifras exactas de su altura y área. Cifras. ¿Han leído alguna vez un hermoso cuento de hadas donde se describiera en detalle cuántos metros de altura tiene un edificio, cuántos otro, y cuál es el área de las tierras fértiles? Por supuesto que no. Bueno, a menos que no consideren un cuento de hadas todo lo que induce al sueño, pero en ese caso el libro de texto de geometría para el 10º grado es el cuento de hadas número 1 de los escritos. La imagen aproximada de Atlántida está en la cabeza de cada uno. Gracias a la animación y al cine, superhumanos, tecnologías avanzadas, cristales energéticos y así sucesivamente. Es difícil de creer, pero en algún grado lo que describió Platón no es menos sorprendente, así que es hora de recurrir a la fuente primaria. Taimeo y Critias. Estas son obras de Platón con las que difícilmente se familiarizaría alguien sin un doctorado en filosofía. Si no se describiera allí Atlántida, Taimeo y Critias están construidos en forma de diálogos. La conversación la llevan varios personajes históricos reales que vivieron varios cientos de años antes de nuestra era. La mayoría de estas personas Platón las conocía personalmente a través de la boca del personaje Critias. Como se considera, habla el mismo Platón, y esto es lo que cuenta sobre la antigua civilización altamente desarrollada y su destino en breve. Por supuesto, en primer lugar nos interesan dos preguntas: el tiempo y el lugar, es decir, cuándo existió Atlántida y dónde. El asunto fue hace 9000 años, dice el personaje de Platón, y aquí es importante entender que él cuenta desde su tiempo. Y esto es varios cientos de años antes de nuestra era, es decir, en el caso de Atlántida se trata aproximadamente de 9500 años antes de nuestra era. Esta es una marca temporal importante y nos encontraremos con ella más de una vez. Atlántida, según los datos de Platón, se encontraba más allá de los pilares de Hércules. Detrás de esta definición probablemente se ocultaban elevaciones a ambos lados del estrecho de Gibraltar, el mismo lugar que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. También en el texto se menciona la guerra entre aquellos que viven dentro de los pilares de Hércules y más allá, al parecer.
Griegos y habitantes de Atlántida. Resulta que la civilización perdida alguna vez se encontraba en el Océano Atlántico. Entiendo la hipótesis de que Atlántida se encontraba en el Océano Atlántico, suena como algo del Capitán Obvio, pero esto es solo hasta el momento en que se entera de que los mismos habitantes de Atlántida, según Platón, probablemente no llamaban a su hogar Atlántida, el lugar tenía un nombre completamente diferente, y así hemos aclarado dónde y cuándo, y queda la pregunta más interesante: ¿qué representaba la legendaria Atlántida? Al escribir esta pregunta en Google muchos resultados serán similares. Entre sí varios anillos de agua y tierra rodeados por una gran llanura, y todo esto en una enorme isla de tamaño cita de Platón mayor que Asia y Libia, la parte central con esos mismos anillos era un puerto animado, todos los canales se conectaban entre sí para que allí pudieran pasar barcos. En el centro mismo se erguía un majestuoso templo de Poseidón lujosamente decorado incluyendo estatuas de oro. Según Platón, Atlántida era el estado más rico de los que jamás han existido: minerales útiles, agricultura y logros avanzados como un sistema avanzado de irrigación que permitía obtener cosechas 2 veces al año. Custodiaban Atlántida un gran ejército y flota, y como ya dije, todos estos datos en Platón van acompañados de cifras: altura del palacio 200 m, ancho del canal 100, cantidad de barcos 10000, y así sucesivamente. Sobre lo que finalmente ocurrió con Atlántida, Platón también da una respuesta bastante clara. Después de una serie de terremotos e inundaciones sin precedentes, Atlántida desapareció bajo el agua en un día y una noche, es decir, en principio la historia de la civilización perdida es extremadamente clara, pero aquí está el problema: nadie en 2000 y pico años después de la muerte de Platón ha logrado encontrar Atlántida. Entusiastas que afirman que supuestamente han descubierto el lugar real donde se encontraba el estado apuntan a partes completamente diferentes del planeta. En la historia de la civilización perdida, por supuesto, hay mucho desconocido, pero una cosa es evidente de inmediato: todas las ubicaciones no pueden ser ganadoras en esta misteriosa lotería. El ganador es solo uno si la lotería existió en absoluto, y si se puede asumir que Platón simplemente lo inventó todo. Pero en primer lugar hay otros hechos interesantes y pruebas, y en segundo lugar Platón es un hombre con autoridad. Por lo tanto, hoy consideraremos la mayoría de las teorías relativas a Atlántida y spoiler, nos acercaremos lo suficientemente cerca a la resolución de su misterio. Atlántida no es la única ciudad perdida o civilización, la razón por la que precisamente ella no da paz a todos consiste no en Platón, él es solo un argumento de peso a favor de la existencia. La razón es que posiblemente era una civilización que poseía tecnologías y conocimientos avanzados no solo para su tiempo, sino posiblemente en comparación con nosotros, y aquí inmediatamente caemos en hielo delgado bajo el cual hay muchas teorías conspirativas. Sin embargo, entendiendo que en el tema de Atlántida hay una gran cantidad de desconocidos, inicialmente decidí que no descartaré teorías e hipótesis simplemente por el hecho de que suenan locas, y aquí porque en la historia de la ciencia hay muchos ejemplos cuando tales o cuales teorías primero eran rechazadas por la comunidad científica como locas y con el tiempo se convertían en la base del edificio científico. Seguramente han oído hablar del famoso concepto de placas tectónicas. Esto es sobre que los continentes constantemente se movían a lo largo de la historia y alguna vez todos eran un supercontinente llamado Pangea. La teoría fue propuesta por el científico alemán Wegener hace 100 años, todavía medio siglo la describían con todos los adjetivos en el intervalo desde loca hasta insostenible, y al final hoy es un concepto fundamental en las ciencias de la Tierra y una o varias lecciones en el curso escolar de geografía. Difícilmente Alfred Wegener suponía que alguna vez la historia de su teoría se convertiría en una justificación para ver documentales del canal NTV, pero precisamente así lo hice. Lo siento, Alfred, repetiré una vez más, no importa cuán loca parezca tal o cual hipótesis relativa a Atlántida, lo importante es si hay argumentos detrás de esto y cuál es exactamente. Con este ánimo comenzaremos. El primer momento que vale la pena analizar es las tecnologías, más precisamente las increíbles tecnologías de Atlántida a las que la humanidad llegó, o bien muy recientemente o no llegó en absoluto. Porque si miramos ejemplos de mención de Atlántida en el cine, a menudo se la representa bastante futurista. Entre los Atlantis, aquellos que están apasionados por el misterio de la civilización desaparecida, hay una versión de que los habitantes de la isla eran capaces de vuelos espaciales planeados, utilizaban potentes láseres, en resumen vivían una vida tecnológica plena. Recordemos que se trata de un periodo de más de 10.000 años atrás. Bueno, ok, estamos abiertos a todo lo nuevo, por lo tanto veamos los argumentos y de paso aclaremos la lista de criterios. ¿Cómo podemos determinar si existió alguna ciudad-estado o civilización hace miles de años y qué ocurría allí? En arqueología hay un concepto como capa cultural, y esto no significa un grupo estrecho de personas antiguas que iban al teatro y escuchaban ópera mientras sus contemporáneos bebían vino bajo un árbol al son de chanson. La capa cultural es una capa real. Sí. Miramos el suelo en corte de capas, esto es un cierto segmento
De tiempo en la historia de la residencia humana en tal o cual territorio, cuanto más bajo más antigua la capa puede contener las huellas más diversas de la presencia humana, huesos, herramientas de trabajo y tecnologías, restos de construcciones, adornos, huellas de tradiciones, ritos, y así sucesivamente, además varios dibujos jeroglíficos, textos e incluso fuentes orales como leyendas, relatos y así sucesivamente. Utilizando todas las hallazgos enumerados arriba, los científicos pueden descifrar textos, hacer análisis comparativo de objetos con otros territorios, realizar pruebas de ADN o análisis de carbono. Lo último es en general una supertecnología de la que me enteré en el proceso de trabajo sobre el vídeo. Sí. Brevemente, por la cantidad de carbono descubierto en los restos se puede determinar la edad del hallazgo, ya que cuanto más antigua se vuelve menos carbono queda en ella, y a esta lista de criterios volveremos periódicamente en el proceso del vídeo. De todo lo enumerado arriba se hace evidente que hay una enorme cantidad de formas para probar la presencia de tecnologías en los habitantes de Atlántida, y lo más interesante es que los defensores de esta teoría tienen tales argumentos más. Precisamente argumentos en singular. Estos son los llamados jeroglíficos de Abidos. Ellos fueron encontrados en un antiguo templo egipcio y se considera que fueron creados en 1200 años antes de nuestra era. Vemos algo similar a un submarino dirigible y la estrella principal de la imagen un helicóptero, de donde los antiguos egipcios tenían conocimiento sobre tales tecnologías, pues en ellos mismos en toda la historia de las excavaciones nada similar ha sido descubierto. Según la suposición de los Atlantis, ocurrió lo siguiente: los egipcios supieron de estos inventos de un pequeño número de supervivientes habitantes de Atlántida. Además, esta no es la única conexión de Atlántida y Egipto. Una de las fuentes de la historia platónica precisamente era un sacerdote egipcio, y seamos honestos, la figurilla realmente se parece a un helicóptero, o vemos en ella un helicóptero simplemente porque el cerebro humano tiene tendencia a reconocer en objetos desconocidos símbolos conocidos. Esto es como nubes similares a animales u otras criaturas, aunque es claro que esto es solo una acumulación informe de partículas de líquido con los jeroglíficos de Abidos. Según los datos de egiptólogos, el asunto fue así: el templo fue construido y comenzaron a decorarlo para un faraón, pero entonces murió y al final los trabajos continuaron bajo otro, por lo tanto sobre un jeroglífico que no tenía ninguna relación con tecnologías avanzadas. Arriba se aplicó la imagen de otro más. En el proceso del tiempo todo se erosionó un poco. Argumentos de arqueólogos que no encontraron ni una sola confirmación de que los egipcios poseían tales tecnologías o incluso conocimiento de ellas. En resumen, ciencia. De esta manera, volviendo a los criterios de los que hablamos anteriormente, el único argumento a favor de la posesión de supertecnologías por los habitantes de Atlántida es insostenible, y por supuesto no se puede dejar de notar que por alguna razón, hablando de supertecnologías de Atlántida, el asunto siempre va de naves espaciales, láseres, submarinos, pero nadie habla, por ejemplo, de bulldozers. Los canales de agua descritos por Platón con una nave espacial no se cavan. Sin embargo, si hablamos de supertecnologías relativas a su periodo, entonces aquí la pregunta es mucho más complicada: construcción desarrollada, navegación, sistemas de irrigación y demás. 500 años antes de nuestra era, es decir, lo de lo que habla Platón suena impresionante, y aquí es hora de hablar de documentales de NTV, al menos de aquellos varios sobre el tema de Atlántida que vi. Si hay deseo pueden encontrarlos ustedes mismos en YouTube. Si hay una sensación de que el autor del guión, el montador y otros miembros del equipo en realidad trabajaban por comida, ya que los documentales en su mayor parte están montados de tomas stock aleatorias y no filmados especialmente para la película. Si el experto principal sobre el tema de Atlántida en uno de los docs por alguna razón actúa no un arqueólogo, no un geólogo, sino un filólogo, no sé. Posiblemente los autores pensaban que todas las palabras con terminación logo significan aproximadamente lo mismo, pero en la base de las películas se utiliza muchos hechos reales. A menudo ellos son sacados de contexto y mezclados en un caldo bastante extraño, pero hay una idea importante de estos documentales que realmente es interesante y merece discusión. Algún cantidad de miles de años atrás, cuando las personas en el planeta no eran más que primitivos cazadores-recolectores, existía una civilización muy desarrollada para su periodo, y muchos logros posteriores de pueblos antiguos como egipcios con sus pirámides fueron creados gracias a secretos y desarrollos de esa misma desarrollada pero por algunas razones desaparecida civilización, y el principal pretendiente al lugar de esta civilización, por supuesto, Atlántida. La idea de que detrás de muchos logros de civilizaciones antiguas está una aún más antigua y mucho más desarrollada en general no es nueva. En el siglo XIX no pocas personas en todo el mundo adherían a esta teoría. En antropología para esto incluso hay un concepto especial llamado difusionismo. Si brevemente, esta es la idea de que el desarrollo tecnológico y cultural de los pueblos ocurría gracias a préstamos, mezclas y conquistas
De otros, es decir, esto es lo opuesto directo a la idea del evolucionismo. Si reducimos el difusionismo a un ejemplo concreto, entonces egipcios y otras civilizaciones una tras otra construían pirámides geniales, no porque ellos mismos independientemente unos de otros lo adivinaran, sino porque tomaron prestadas tecnologías ajenas de un pueblo más antiguo y desarrollado y, ya que en este vídeo estamos abiertos a todo lo nuevo, entonces consideremos la teoría en detalle. Curiosamente, esto nos acercará a la resolución del misterio de Atlántida. Las películas del canal NTV son por supuesto algo divertido, pero debido a que están hechas muy barato inmediatamente, como que no se cree mucho incluso sin empezar a verificar hechos. Una sensación completamente diferente surge si miramos análogos occidentales. Uno de los últimos proyectos discutidos en la red se llama Antiguo Apocalipsis, serie documental de Netflix con un enorme presupuesto, filmaciones en todo el mundo y un montón de tomas efectivas con drone. El pensamiento principal de este documental precisamente lo siguiente: hace mucho tiempo, inmediatamente después del final del último periodo glacial, es decir, aproximadamente 10,000 años antes de nuestra era, existía una civilización humana altamente desarrollada que desapareció completamente, probablemente debido a alguna catástrofe natural. Aclaración importante: entiendo que para muchas personas cualquier periodo antes de nuestra era simplemente significa muy hace mucho, pero entre tanto, entre condicionales, 10.000 años antes de nuestra era y 4,000 hay una gran diferencia. 4.000 años antes de nuestra era, las personas en el antiguo Egipto adivinaron arar la tierra con arado y las famosas pirámides aparecieron aún después de 1.500 años. 10.000 años antes de nuestra era, según los datos de la ciencia clásica, la población principal de la Tierra son esos mismos cazadores-recolectores incapaces de construir cualesquiera pirámides, pero los autores de la serie Antiguo Apocalipsis afirman que esos mismos 10,000 años antes de nuestra era existía una civilización desarrollada para su periodo, y hay muchas confirmaciones de eso, pero la ciencia clásica ignora estos argumentos y más aún intenta callar a los oponentes. En la serie participan varios arqueólogos reales, el presentador del podcast más famoso del planeta, Joe Rogan, y encabeza este equipo el periodista Graham Hancock, un tipo que ya varias decenas de años escribe bestsellers sobre la civilización desarrollada desaparecida. Bueno, veamos sus argumentos. La mayoría de ellos se pueden reducir a una palabra: patrones, es decir, elementos repetidos que se encuentran en culturas antiguas independientes unas de otras. El primero y más obvio elemento son las pirámides en diferentes partes del mundo. Personas construyeron un edificio muy similar varios miles o cientos de años antes de nuestra era. Esta es la pirámide de Keops en Egipto, esta es Chichén Itzá en México, Cahokia en Perú, Meroe en Sudán y así sucesivamente. Coincidencia por supuesto no, afirman los partidarios de la historia alternativa. ¿Por qué personas en diferentes culturas antiguas construían edificios religiosos similares entre sí? Ellos reproducían conocimientos de la antigua civilización altamente desarrollada o eran enseñados por representantes de la antigua civilización altamente desarrollada bajo la antigua civilización altamente desarrollada. En la mayoría de los casos se entiende precisamente Atlántida, y si no profundizamos en detalles como hace la mayoría viendo tales documentales, entonces el argumento parece lógico, pero nosotros profundicemos más. ¿Son similares todos los ejemplos de pirámides que traje? Sin duda significa esto que todos ellos fueron construidos con la ayuda de Atlántida y otras fuerzas superiores. Sin duda no, las construcciones son similares entre sí por la forma y en general esta es la razón por la que llamamos a cada una de ellas pirámide, pero poner entre ellas un signo de igualdad es lo mismo que identificar casas en todo el mundo por el principio de presencia de ventanas, puertas y techos. Si quieres construir una estructura estable dirigida hacia arriba, entonces la pirámide es la forma más lógica, y ya está. Los ejemplos traídos en realidad tienen enormes diferencias en la técnica de construcción y el propósito. En algún lugar hay terrazas, en algún lugar no, en algún lugar final plano, en algún lugar puntiagudo, en algún lugar la pirámide servía de sepultura, en algún lugar para ceremonias. La idea de que, por ejemplo, los egipcios no podían tomar y construir majestuosas pirámides por sí solos es una teoría conspirativa tan popular que ya ha sido analizada 1.000.000 de veces de arriba abajo. Cualquier historiador especializado en el antiguo Egipto contará de dónde se tomaba el material, cómo se entregaba al lugar de construcción y cómo luego se erigía la estructura misma. De donde los científicos lo saben. Rebobinamos el vídeo un poco atrás y recordamos qué herramientas utiliza la ciencia histórica. Otro patrón interesante que se encuentra en diversas culturas es la llamada historia del diluvio universal. La leyenda de una inundación global terrible existe en una enorme cantidad de pueblos y religiones en todo el mundo. ¿Qué relación tiene esto con Atlántida? Según la opinión de historiadores alternativos, directa, pues así esta civilización, según su opinión, se hundió. Quizás la concepción más conocida en este sentido pertenece al científico de apellido Velikovsky. A mediados del siglo pasado él formuló la siguiente teoría: aproximadamente 1.500 años antes de nuestra era de Júpiter se
Desprendió un pedazo y comenzó un viaje por el sistema solar volando cerca de la Tierra. Detuvo su rotación, lo que causó en nuestro planeta un tsunami, inundación y terremoto sin precedentes. Después de eso, el pedazo de Júpiter voló más lejos y al final se convirtió en lo que hoy llamamos el planeta Venus en la Tierra. Mientras tanto, una enorme cantidad de territorios se hundieron bajo el agua, incluyendo Atlántida, y en la humanidad ocurrió una amnesia masiva debido a un evento tan dramático. Por lo tanto, no quedaron menciones concretas ni huellas de Atlántida, excepto unas pocas leyendas. La teoría suena ambiciosa, no entiendo de física, y por lo tanto recurriremos a la opinión experta de uno de los especialistas más famosos en esta esfera, el famoso astrofísico Carl Sagan. Bueno, él analiza en detalle la teoría de Velikovsky. ¿Qué hay de malo en ella? Brevemente, Velikovsky no da ninguna explicación de cómo se desprendió el pedazo de Júpiter, pero incluso no es eso lo principal. Júpiter y Venus tienen diferente composición química. Un cometa volando cerca de la Tierra no podía detener su rotación, y si podía, entonces no hay chances de que la Tierra después de eso volviera al ciclo normal de rotación, y no hay datos geológicos sobre una inundación global o terremotos en la Tierra en la región de 1500 años antes de nuestra era. Finalmente, no olvidemos que Velikovsky no es astrónomo ni físico, sino, atención, psiquiatra, alumno de Sigmund Freud. Los espectadores más atentos también seguramente notaron que las fechas de desaparición de Atlántida en la teoría de Velikovsky y la platónica difieren, y no en un par, 3 años, décadas e incluso siglos, sino en 8,000 años. Es verdad, aquí los partidarios de la historia alternativa tienen un plan B, se llama aumento brusco del nivel del mar. La teoría en lo siguiente: aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era es el periodo del final del último periodo glacial. Los hielos comenzaron a derretirse, el nivel del agua en el planeta subió bruscamente y Atlántida se inundó. Solo a unos pocos lograron salvarse y llegar a Egipto, de donde la información sobre la civilización perdida llegó a Platón. Las fechas aproximadamente coinciden con las fechas en las obras del filósofo. Como continuación de esta teoría se indica incluso un lugar concreto de ubicación de la Atlántida hundida. La isla Bimini se encuentra no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos y las islas Bahamas. Esto en general corresponde a los datos de Platón. El lugar se encuentra más allá de Gibraltar. Cuán lejos más allá Platón no indicaba, por lo tanto admitamos elegido no al azar. Allí bajo el agua se oculta la llamada carretera de Bimini, formación de piedra bastante regular de forma que según la suposición fue construida por la antigua civilización de Atlántida. Argumento adicional en apoyo de la teoría es el mapa de Piri Reis. El navegante turco compiló esta imagen a principios del siglo XV. El mapa se consideraba perdido, luego encontraron su parte con la imagen de la línea costera de América del Sur y Antártida. En la esquina superior izquierda hay una isla, posiblemente Bimini, y en el medio de la isla se puede notar un detalle interesante. Esta es esa misma carretera de Bimini que miles de años atrás aún no estaba inundada, junto con la isla que era Atlántida. También notemos que la autenticidad del mapa de Piri Reis dudas en la comunidad científica, es decir, no es un fake. Por lo tanto, veamos la teoría con Atlántida en las Bahamas un poco más en detalle. La pregunta que inmediatamente surge en la cabeza, incluso sin profundizar en el fact-checking, ¿por qué representar en el mapa una carretera ordinaria? Seguramente la civilización altamente desarrollada tenía objetos mucho más masivos e interesantes, un gran templo o algo más. Profundizando en los detalles del mapa, también aprendemos lo siguiente: el mapa Piri Reis lo compilaba sobre la base de varias decenas de mapas mucho más antiguos, y su trabajo tiene muchas inexactitudes o digamos detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el norte para diferentes partes del mapa está en diferentes lugares, debido a lo cual probablemente esa misma isla con la carretera está volteada, y esto no es otra cosa que una de las islas de la cuenca del Caribe, a saber Puerto Rico, y en su centro no está representada la carretera de Atlántida sino una cadena montañosa. El siguiente momento es la misma carretera que realmente se parece a una carretera. Hay la similitud, es el único argumento en manos de los Atlantis, y aparentemente para la ciencia alternativa esto es un excelente argumento. Según los datos de geólogos, la carretera de Bimini no es otra cosa que una formación de piedra natural que surge principalmente en la zona costera de aguas tropicales. Con el tiempo este tipo de formaciones de piedra se agrieta y resulta algo que recuerda placas separadas. Según el análisis, la edad de la formación es de alrededor de 3.000 años, lo que no corresponde en absoluto a 10.000 años antes de nuestra era. Y finalmente nuestro argumento favorito, incluso si esto fuera una carretera de Atlántida, porque alrededor de ella no se ha descubierto ni un solo signo de estancia aquí de una civilización altamente desarrollada. Por cierto, hecho divertido: el autor de la idea sobre Atlántida en la isla de Bimini inicialmente era una persona que se consideraba clarividente. Ahora es hora de volver a aquello con lo que comenzamos a discutir esta teoría, que Atlántida resultó alguna vez inundada debido al aumento del nivel del mar en el planeta, posiblemente no en la región de Bahamas, sino en otro lugar del Atlántico o del mar Mediterráneo.
Según los datos de los que dispone hoy la ciencia, el nivel de las aguas después del período glacial por supuesto subía. ¿Verdad? Se trata de milímetros o decenas de milímetros por año. En primer lugar, esto no es suficiente para inundar una isla gigante de la que escribía Platón, y en segundo lugar, la inundación de territorios costeros ocurría gradualmente. Las personas de la civilización altamente desarrollada podrían probablemente en varias decenas de años entender que algo va mal y mudarse a otros territorios seguros donde de ellos quedaría que correctamente restos de cultura material. Y ya que mencioné el mapa de Piri Reis, entonces no se puede dejar de decir sobre que en general esta imagen en primer lugar es popular porque en ella supuestamente bastante correctamente está representada la línea costera de Antártida. Además, la línea costera de Antártida sin hielo. En primer lugar, el continente fue oficialmente descubierto solo en el siglo XIX y el mapa, recordemos, siglo XV. En segundo lugar, si Antártida alguna vez fue sin hielo, entonces allí podría ubicarse Atlántida. Lo más sorprendente es que alguna vez Antártida realmente fue sin hielo más de 30 millones de años atrás. Por lo tanto, en primer lugar, lo que se toma por Antártida en el mapa de Piri Reis es solo la continuación de América del Sur. Sobre inexactitudes ya hablamos. Y en segundo lugar, si Atlántida existió, entonces claramente no en Antártida, y así hemos analizado una multitud de ideas de historiadores alternativos relativas a Atlántida, y si pensaban que esto es todo, entonces presten atención al cronometraje del vídeo. Y en general probablemente no es tan terrible si teorías audaces pero infundadas se convierten en base para documentales entretenidos. Completamente otra cosa cuando ideas similares se utilizan para desatar la guerra más terrible en la historia de la humanidad y exterminar. Si estoy hablando de Hitler, si en la preparación de este vídeo la única conexión entre la Alemania de Hitler y los secretos de civilizaciones perdidas para mí se reducía a películas sobre Indiana Jones, pero todo resultó mucho más interesante. Posiblemente no hubo en la historia personas que quisieran encontrar la desaparecida Atlántida más que los nazis. La civilización perdida en algún grado era parte de su estrategia para la victoria en la Segunda Guerra Mundial y al final una de las causas de la derrota. Y así de qué manera Hitler y compañeros resultaron obsesionados con Atlántida. Componente ideológico importante de la Alemania nazi era el concepto de su supuesta superioridad sobre los demás. Para de alguna manera justificar esta tesis, a mediados de los 30 crearon una organización especial llamada Ahnenerbe. La encabezaba uno de los principales actores de la Alemania de Hitler, Heinrich Himmler. Groseramente hablando, la idea se reducía a que los alemanes son descendientes de la olvidada civilización aria que toma su inicio en Atlántida después de que ella fue inundada. Los habitantes sobrevivientes se refugiaron en diferentes partes del mundo, y por eso se pueden encontrar elementos similares de cultura y escritura en diferentes partes del mundo, pero al final, debido al continuo aumento del agua en busca de terreno elevado, representantes de Atlántida resultaron en el Tíbet. Estas personas eran antepasados de la raza aria superior que, según la opinión de los nazis, al final pobló incluyendo Alemania. Para encontrar pruebas de esta teoría se destinaron enormes medios, investigaciones, expediciones y excavaciones. En primer lugar en el Tíbet. Spoiler: nada encontraron simplemente porque esto es un completo disparate anticientífico, ¿verdad? Esto no impidió desatar una enorme matanza sangrienta y matar a multitud de personas, incluyendo porque, según la opinión de los nazis, contaminaban. Atención a las fechas de las que se hablaba anteriormente. Resulta una imagen bastante extraña. Platón escribió sus obras sobre Atlántida en 360 años antes de nuestra era. Búsquedas de Atlántida por los nazis son los años 30-40 del siglo XX de nuestra era, que en general ocurría con la historia de la civilización perdida en este intervalo de más de 2000 años. Spoiler: prácticamente nada después de la muerte de Platón. Atlántida en general no interesaba a nadie desde que los europeos descubrieron América y encontraron civilizaciones como los mayas. Comenzaron a aparecer ideas de que esto son herederos de esa misma Atlántida, pero más allá de hipótesis y suposiciones el asunto no avanzó. Nadie se lanzó a buscar la tierra descrita por Platón. Así continuó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces el empresario alemán, súbdito ruso y arqueólogo aficionado en una persona, Heinrich Schliemann, excavó Troya, la ciudad legendaria de las obras artísticas de Homero. Y más tarde resultó que todo es un poco más complicado, como que es esa misma Troya, y como que no del todo, pero la esencia no está en eso. La esencia está en que en el siglo XIX dudas casi no hay. De repente resultó que ciudades y países sorprendentes de obras de autores antiguos pueden ser ubicaciones geográficas bastante reales casi al mismo tiempo en otro continente. En los Estados Unidos, el político Ignatius Donnelly escribe el libro Atlántida, el mundo antes del diluvio. Él en gran medida repite las tesis de Platón sobre la civilización desarrollada, ¿verdad?, eliminando completamente cualquier mención divina como Poseidón y demás. Según la opinión de Donnelly, la causa de la muerte de Atlántida fue el diluvio universal y la isla misma se encontraba en el océano Atlántico. El autor como argumentos también promueve esa misma teoría del difusionismo
Pirámides en diferentes continentes, relatos sobre el diluvio y así sucesivamente. La obra de Donnelly se puede llamar con seguridad la segunda obra más importante en la historia del mito sobre Atlántida. Inmediatamente después de las obras de Platón, precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, comienza la historia moderna de la civilización perdida y así dos fuentes principales sobre la civilización perdida son las obras de Platón y del político americano Donnelly. Los libros del último fueron oficialmente reconocidos pseudocientíficos y en general se entiende porque muchos de sus argumentos insostenibles ya los analizamos anteriormente. Además, lo escrito por Donnelly relativo a lo que representaba Atlántida en general repite la información de Platón, y ya que hemos gastado suficiente tiempo para analizar críticamente los argumentos de historiadores alternativos, veamos también atentamente al bastante respetable Platón y no chorradas escribió. Recordemos, el filósofo creó obras donde figura Atlántida en 360 años antes de nuestra era. ¿Vio él mismo la civilización perdida? Por supuesto que no. Ese mismo Critias, el personaje que narra la historia de Atlántida, era una persona real y pariente de Platón. Según las palabras de Critias, él supo la historia de Atlántida de su abuelo Solón, famoso estadista ateniense. El mismo Solón también nunca vio Atlántida, sino que supo su historia durante un viaje a Egipto. Allí un sacerdote local le contó sobre la poderosa isla que se encontraba en el océano Atlántico y todos esos detalles del dispositivo y destino de Atlántida que más tarde Platón describió en sus obras, es decir, incluso sin analizar detalles de la historia misma, se hace evidente que las fuentes iniciales directamente, digamos así, las historias comenzaron a escribir solo 100 años después de Solón. Antes de eso la transmisión era oral, es decir, todos estos detalles sobre la cantidad de barcos, altura de edificios y profundidad de canales él los recordó y luego contó a su nieto el idioma egipcio. Solón al parecer también no sabía, es decir, comunicarse con el sacerdote local no era tan fácil. Por cierto, el nombre Atlántida lo inventó el mismo Critias traduciendo del egipcio, es decir, los habitantes de Atlántida, si tales existían, llamaban a su hogar de alguna otra manera. Bueno, ok, supongamos que Solón todo lo entendió correctamente, lo memorizó a la perfección y lo transmitió debidamente a su nieto, donde la garantía de que el sacerdote egipcio contó una historia real, pues según sus palabras todo ocurría 9.000 años atrás, contando desde él, es decir, aproximadamente 9.500 años antes de nuestra era. Entonces por el planeta todavía caminaban mamuts. También no se puede dejar de notar el componente divino de las obras de Platón. Según su versión, responsable de la creación de Atlántida era el dios Poseidón, que dividió el estado en 10 distritos entre cada uno de sus hijos. En general, después de que se enteran de todos estos hechos, se hace evidente que Atlántida no es más que un mito completamente inventado por Platón. Sin embargo, no todo es tan simple. Quedan dos preguntas: ¿para qué entonces Platón todo lo inventó? Y lo principal, sobre la base de que incluso en las tramas más fantásticas en la literatura como regla hay algún prototipo realista, y significa Atlántida posiblemente realmente existió en tal o cual forma y Platón o bien la vio con sus propios ojos o supo la información de fuentes no muy lejanas. Veamos, respondamos a estas preguntas por orden. La primera concierne a la causa, y aquí, como prometí, se requerirá una breve inmersión en la historia de la filosofía. Platón era maestro del storytelling en sus obras filosóficas. A menudo colocaba algunas tramas fantásticas para ilustrar una idea. La obra más famosa del filósofo, El Estado. La obra está dedicada al concepto de dispositivo estatal ideal e incluso allí, por ejemplo, hay una historia sobre un guerrero muerto y su reencarnación. Por lo tanto, en la comunidad científica está extendido el punto de vista de que la historia de Atlántida y su muerte de las obras Taimeo y Critias no es otra cosa que una historia instructiva sobre lo que ocurre con el Estado, incluso el más desarrollado, cuando sus gobernantes y sociedad se convierten en rehenes de su poder codiciosos. Con el punto de vista sobre la irrealidad de Atlántida estaba de acuerdo también otro famoso filósofo, Aristóteles. Él no solo conocía a Platón personalmente, él durante muchos años fue su alumno, y sin embargo, sabiendo que suena menos verosímil la historia misma de Atlántida o que Platón inventó la leyenda absolutamente del aire, muy puede ser que esto sea como cine basado en eventos reales, es decir, la trama fuertemente cambiada, pero algo así, aunque remotamente todo ocurrió. Entonces algún parecido de Atlántida realmente existió y ahora hablaremos de tres pretendientes más cercanos. Gran viaje del griego, Isla Tera, que es más conocida bajo el nombre de Santorini debido a las hermosas vistas. El lugar es popular entre recién casados de todo el mundo, pero nosotros por supuesto nos interesa otra cosa, nos interesa la vista de la isla desde gran altura. Se ve familiar, ¿verdad? Si recordamos imágenes de Atlántida basadas en Platón, luego fantasear cómo se vería Atlántida si la inundara parcialmente, obtenemos Santorini más precisamente archipiélago, el más grande de los cuales Santorini, y como
El argumento de similitud es el mejor amigo de los conspirólogos, entonces buscaremos pruebas adicionales. Miramos el mapa y vemos que Santorini se encuentra en el mar Egeo, cerca Grecia, Atenas donde vivía Platón, y el mar Mediterráneo, el lugar mismo lejos, no siempre se veía como un donut mordido. Así resultó como consecuencia de una erupción volcánica catastrófica en 1600 años antes de nuestra era. Santorini, quizás el único pretendiente al título de prototipo de Atlántida que tiene apoyo incluso entre algunos representantes de la comunidad científica escéptica. El famoso Jacques Cousteau filmaba allí un documental sobre búsquedas de Atlántida. Por ejemplo, la pista más gorda a que Santorini se convirtió en modelo para Platón es la famosa ciudad perdida llamada Akrotiri a mediados del siglo pasado. Aquí había solo una pequeña aldea de pescadores. Arqueólogos que realizaban excavaciones descubrieron restos de una gran ciudad próspera puerto. Allí vivían representantes de la civilización minoica. Aproximadamente en 1600 años antes de nuestra era ocurrió una poderosa erupción del volcán y la ciudad resultó sepultada bajo capas de ceniza. Los científicos encontraron multitud de edificios destruidos, fragmentos de vajilla, herramientas, huesos de animales y demás, sin embargo ningunos restos de personas, y de esto se puede concluir que todos ellos lograron irse antes de que la ciudad fuera cubierta de ceniza. Cerca de Santorini se encuentra la famosa isla de Creta, que era el centro de esa misma cultura minoica. Seguramente recuerdan la famosa leyenda sobre el semidios Minotauro encerrado en un laberinto en esta isla. En los minoicos que vivían alguna vez y en Creta y en Santorini las construcciones eran de piedra blanca, roja y negra, y al final toda la civilización minoica desapareció aproximadamente 1000 años antes de Platón. Todo esto lo recuerdo no en vano. Estas son pequeñas partículas que indican de dónde posiblemente Platón tomó la idea para su Atlántida, pues en su relato sobre Atlántida se puede encontrar y mención de construcciones de piedra roja, blanca y negra, y también el uso por los habitantes de la isla de la imagen del toro, y por supuesto la catástrofe natural que al final destruyó el lugar próspero. Platón seguramente podía saber sobre la historia de la ciudad Akrotiri y por supuesto sobre el destino de los minoicos, y muchos detalles del filósofo de ninguna manera encajan con la historia de la civilización como fechas y ubicación, pero acordamos que esto posiblemente es solo una historia construida sobre eventos reales. Por lo tanto, hora de pasar a otro pretendiente interesante que se encuentra no tan lejos de Santorini, Malta, antigua isla sobre cuya historia probablemente no saben nada, y sin embargo precisamente allí se encuentran las construcciones más antiguas de Europa. Ellas son milenios más antiguas que las pirámides egipcias, aún más sorprendente que la población de Malta que construyó estas antiguas construcciones de manera extraña. Completamente desapareció en la región de 2500 años antes de nuestra era y de nuevo la isla fue poblada ya mucho más tarde. Fue la causa una catástrofe natural desconocido. Una de las mayores enigmas de Malta son extraños surcos cuya edad es varios miles de años antes de nuestra era. Algunos de estos caminos discurren entre construcciones, otros comienzan de la nada y también se interrumpen inesperadamente, y la cosa es que nadie sabe qué es esto. Hay versiones de que estos son surcos de ruedas de la antigua civilización desarrollada cuando el concepto mismo de rueda aún no era conocido por el hombre. Según otra versión, estos son esos mismos sistemas de suministro de agua o irrigación que describía Platón, es decir, posiblemente Malta era Atlántida. Al final de cuentas, ella también es una isla. Claro que los surcos están hechos en caliza, que es un material relativamente blando, pero el propósito hasta ahora no está claro, lo que solo aviva el interés de los admiradores de la historia alternativa. A esto se añade las antiguas construcciones y la desaparición de la población, y así Malta se convierte en uno de los principales pretendientes al lugar de la antigua Atlántida, aunque intersecciones con el relato de Platón aquí ya son mucho menos que en Santorini, y nosotros vamos más lejos, y nuestra siguiente parada España, ciudad Cádiz. Platón escribía que Atlántida se encontraba cerca de Gades. Esto es el antiguo nombre de la ciudad española Cádiz. A mediados de los años 0 un grupo de investigadores alemanes con ayuda de imágenes satelitales descubrió cerca huellas de Atlántida. La formación se encontraba en el lugar de un gran parque natural con terreno pantanoso y como que recordaba esa misma construcción de la ciudad con anillos de agua y tierra que describió Platón. Si los anillos resultaron parte del continente, se encontraban en una isla, pero esto los investigadores lo consideraron convención, también como las fechas de Platón, ya que según sus datos la ciudad en este lugar fue destruida por un tsunami aproximadamente 100 a 200 años antes del nacimiento del filósofo griego. A mediados de los años 0 la teoría sonaba prometedora, sin embargo el problema está en que en estos lugares suelos pantanosos y realizar allí excavaciones simplemente es imposible. Varios años después un equipo de científicos logró realizar análisis de suelos con ayuda de sondeo y resultó que allí realmente en profundidad hay algunas construcciones. Los científicos de alguna manera cavaron y tomaron una muestra y al final resultó que su edad es
000 años, y esto significa que las construcciones fueron erigidas 400 años después de la muerte de Platón. Con esta región de España está relacionada también otra hipótesis interesante. Se supone que en algún lugar allí alguna vez se ubicaba la legendaria ciudad desaparecida llamada Tartesos. A diferencia de Atlántida, que nadie de científicos serios se apresura a buscar, Tartesos es el objetivo de muchos arqueólogos del planeta, y Tartesos hay multitud de menciones en autores que vivieron y en tiempos de Platón y antes de él. Esta es la ciudad perdida que alguna vez fue un centro desarrollado de comercio. Los habitantes tenían incluso su propio idioma, no similar a otros idiomas de la región. La ciudad desapareció un par de cientos de años antes del nacimiento de Platón y posiblemente pudo servir de prototipo de Atlántida, quién sabe, y así hemos aclarado que la famosa civilización perdida probablemente nació en los recintos de la mente del antiguo griego. Sin embargo, sigue siendo incomprensible de dónde Platón tomó la forma anular de Atlántida, que significaban las fechas en su relato que de ninguna manera se intersectan con lo que sabe la ciencia histórica. Y finalmente, para qué fueron traídas cifras en gran cantidad. Hay una suposición de que todo esto está relacionado con simbolismo, fascinación de Platón por las matemáticas, y posiblemente todas las cifras significan algún código, pero descifrarlo hasta ahora a nadie. Música ha logrado. El número de teorías conspirativas relativas a Atlántida es bastante explicable. El vacío de lo desconocido siempre se encontrará con que llenar, y ya que hoy no una vez hablamos sobre patrones, entonces notaré un detalle interesante. Las teorías conspirativas alrededor de Atlántida, como muchas otras teorías conspirativas, funcionan según el mismo principio. El autor primero inventa una teoría loca, no importa, lo importante es que esta teoría le gusta mucho o cumple algunas tareas del autor. Luego el autor busca todas las pruebas posibles para su teoría y como regla encuentra varios hechos bastante verídicos al mismo tiempo. Todo lo que contradice la teoría y como regla tales argumentos son significativamente más, el autor lo ignora. Así aparece la teoría conspirativa interesante, que según exactamente el mismo esquema funciona otro fenómeno conocido por nosotros, la propaganda. Así que si Platón escribió sobre Atlántida como una historia instructiva, entonces logró esto.